Cuando ves un cuadro de Jesús, bebé, ¿qué ves? ¿Ves a un bebé muy bonito, acurrucado en los brazos de su mamá? Su mamá probablemente tiene cabellos largos, oscuros, tal vez tiene ojos claros, tiene ropajes ella de color azul con algún borde dorado quizá, y quizá vemos un halo sobre la Virgen y sobre el niño. Esos son los cuadros que típicamente vemos de Jesús. Y estamos familiarizados con María cuando llega la época de Navidad. Y debiéramos estarlo, porque al fin y al cabo, ella fue la madre de nuestro Salvador. Pero mi preocupación es que a través de los cuadros que hemos visto, las leyendas que escuchamos, los mitos que circulan por ahí, quizá hemos perdido de vista a la verdadera María, como se la muestra en la Biblia. Han surgido muchas leyendas acerca de María que muchas de ellas no están ni siquiera, o sea, ninguna de ellas está en la Biblia. Una de las leyendas dice que María tenía 3 años e hizo un voto de virginidad y fue a vivir al templo. Y se quedó viviendo en el templo y los ángeles venían y se comunicaban con ella. Así que ella estaba tan familiarizada con los ángeles que por supuesto no habrá sido ninguna sorpresa cuando el ángel Gabriel se acercó para avisarle de que ella iba a concebir un niño. Por supuesto que esto es una leyenda. Pero hay algo que sí sabemos. Es que María debe haber sido una adolescente enamorada. En aquella época, las jovencitas se casaban entre los 12 y 13 años, lo sumo 18, 19. Si ya 18 o 19 ya era medio solterona. Así que se casaban muy jóvenes. Y podemos pensar que María quizá tenía como 16 años. Pero ustedes damas, las damas más marchitas, como dijo el hermano Borroto, ¿se acuerdan cómo de niñas nosotros soñábamos con el casamiento? Soñábamos con quién me voy a casar, cómo será mi casamiento, cómo será mi vestido. Y yo creo que María no era diferente. Ella estaba enamorada y estaría con todas esas cosas en la mente. Ella había sido comprometida con José. Y en aquella época, los novios no se elegían ellos mismos. Los padres eran los que los elegían. Y aunque en la cultura hebrea no los obligaban a casarse, confiaban en el criterio de los padres para escoger un cónyuge para sus hijos o para sus hijas. Así que María ya estaba comprometida con José. Quiere decir que cuando estaban comprometida, ya se los consideraba como marido y mujer, aunque no convivían. Recién comenzaban a vivir juntos después de la boda, que se realizaba unos 6 meses o a un año después del compromiso. Así que en esa situación estaba María cuando comienza la historia. Así que ella estaba viviendo el momento más emocionante de su vida, pensando en unos años, en unos meses me voy a casar. ¿Qué vestido voy a usar? ¿Qué comida serviremos? ¿Cuántos visitantes vendrán? ¿Cuántos amigos vendrán a la fiesta de boda? Porque recuerdan que las fiestas de boda en aquella época duraban de 5 a 7 días. Así que había que planificarlas muy bien. Así que María tiene que haber estado con todas estas cosas en su mente. Era el momento quizá más emocionante de su vida. Sin embargo, todos esos sueños de una boda muy especial se esfumaron de repente. Quedaron atrás
esos días de dulce anticipación. Esos sueños de una vida tranquila también se esfumaron. ¿Por qué? Porque sobre ella, el resto de su vida, habría una nube oscura de dudas que toda la gente tendría acerca de su vida, de su integridad, de su moralidad. Todo sucedería, pero no como María lo había esperado. Y yo los invito a ir a la Biblia y leer el relato. En Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Y tenemos allí registrado el encuentro que María tiene con el ángel. Y es la primera vez que vemos a María mencionada en la Biblia. Lucas 1, 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Está hablando a los 6 meses de qué? A los 6 meses de que el ángel le había ido a visitar a Zacarías. ¿No es cierto? El ángel fue a Zacarías, le avisó de que ellos iban a tener un hijo y ellos eran una pareja mayorcita y medio que Zacarías no podía creer. Sin embargo, a los 6 meses de ese encuentro, ahora el ángel Gabriel va y se encuentra con María. Dice, fue a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Me salté algo acá. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. No tengas miedo, le dijo. Estoy salteando otra vez. El 29, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me lo has dicho. Con esto el ángel la dejó. Qué hermoso será en el cielo encontrarnos con María. Hay muchas personas que yo quiero conocer en el cielo. Primero encontrarme con Jesús, por supuesto, nuestro Salvador. Pero a María yo la quiero encontrar porque quiero hacerle muchas preguntas. Porque ella pasó por una situación muy difícil que quizá ninguna de nosotros podemos imaginar. Y en general, las iglesias evangélicas, protestantes y los adventistas no hablamos mucho de María. Realmente casi no la mencionamos. Hablamos de los pastores que estaban cuidando su rebaño. Hablamos del mesonero que no le quiso dar lugar en la posada. En realidad en la Biblia no se menciona el mesonero, pero se habla de una posada donde no había lugar. Hablamos de los reyes magos que vinieron del oriente, que no eran reyes, eran sabios, sí, eran filósofos.
y decimos que eran 3 y hasta nombre le damos y que vinieron en camellos. Pero en realidad la Biblia no dice cuántos eran ni cómo vinieron. Lo único que dice es que trajeron regalos y adoraron a Jesús. Hablamos del pesebre y generalmente dibujamos un pesebre muy lindo, con esas maderas cruzaditas así, la paja arriba. Pero en realidad en esa época había muy poca madera allí. Es muy probable que el pesebre haya sido de piedra. Eran piedras grandes, inmensas, que las cavaban por dentro y eso lo usaban para poner el alimento para los animales y para poner el agua también. Así que quizás ese pesebre de piedra fue el lugar donde durmió Jesús. Pero hablamos muy poco de María. Y ella fue una mujer admirable. Ella cumplió la misión que Dios le encomendó con humildad, con obediencia, con valentía, con una entrega total a su Salvador y confianza. Por eso hay tantas damas y niñas que se llaman María hoy, porque a muchos les gusta ese nombre. En el Nuevo Testamento se la menciona a María. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, sin embargo, solo 3 autores mencionan a María. Mateo la menciona por nombre 5 veces, Marcos 1 vez, Lucas 14 veces y en Hechos, que fue escrito por Lucas, se la menciona 1 vez. Ahora, es interesante, en el Evangelio de Juan, él nunca la llama María. Él habla de la madre de Jesús, pero nunca da el nombre de ella. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice que vino el Salvador nacido de mujer. Tampoco da el nombre de María. Y en la Biblia se registran 3 diálogos que hubo entre María y Jesús. A ver si nos podemos acordar cuáles son esos 3 diálogos. ¿Cuál fue el primero? Hubo uno antes. Ok, ahí está. El primero es en el templo. Cuando Jesús se les pierde por 3 días, ellos ya se están volviendo a la casa y descubren que Jesús no está con ellos y tienen que volver y lo encuentran en el templo. Y María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le responde, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y el segundo fue en Caná. En Caná, cuando hubo esa boda y se les acabó el vino, y allí ella encuentra el problema y va a Jesús y le dice, mira, no tienen vino. Ese es el segundo diálogo. ¿Y cuál es el tercer diálogo que hay entre Jesús y María? ¿Se acuerdan? En la cruz. En la cruz, cuando Jesús se dirige a Juan y le dice, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí a tu hijo, encomendando a su madre, a Juan. Y es interesante que en Juan dice, mujer, he ahí tu hijo. Y para nosotros eso suena medio irrespetuoso, ¿no es cierto? Porque en nuestra cultura no le diríamos mujer a nuestra madre. Pero en esa cultura era correcto, era una forma honrosa de dirigirse a los padres. El autor de los 10 mandamientos que escribió, honra a tu padre y a tu madre, honró a su madre dirigiéndose a ella con respeto, diciéndole mujer. Y eso es todo lo que sabemos de María por la Biblia. No hay otra cosa más en la Biblia. Sin embargo, a través de los años y de los siglos, María comenzó a ser cada vez más exaltada. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas tradiciones de creación humana. En los primeros siglos, en el año 413 después de Cristo, se hizo un concilio donde allí declararon que María era la madre de Dios.
en latín quiere decir Theotokos, Madre de Dios, enfatizando que Jesús es Dios y hombre desde su concepción. Y esto exaltó a María, pero en cierto sentido protegió la divinidad de Jesús, porque allí estaban reconociendo en ese concilio que Jesús era divino y era humano a la vez, por eso nos puede salvar. Luego padres como San Ireneo y San Ambrosio escribieron sobre María como una figura clave en la redención, destacando que la fe y la obediencia. Dijeron que ella era la nueva Eva, porque la Eva original había sido desobediente a Dios y ahora teníamos la nueva Eva que había sido obediente a Dios. Comenzaron a existir ahora iglesias dedicadas a María. En Roma, la iglesia de Santa María Mayor. Y se instituyó también el rosario, la práctica del rezo del rosario. Ahora, algo interesante ocurrió en 1854. El Papa Pío IX proclamó la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y esto es un concepto nuevo que yo aprendí ahora investigando esta semana, porque cuando yo escuchaba lo de la Inmaculada Concepción, yo pensaba, bueno, en la concepción de Jesús. No, es la concepción de María, porque ellos sostienen que María no tuvo pecado original, que María fue concebida por Santa Ana sin pecado, porque no podía ser madre de Dios teniendo pecado. Así que se consideró que María era sin pecado. Bueno, ahora en el año 1950, el Papa Pío XII definió el dogma de María diciendo que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. También a través de los años hubo apariciones de la Virgen de Guadalupe, que apareció en el año 1531 en México a un campesino, la Virgen de Lourdes en Francia en 1858 y Fátima en Portugal en 1917. Ahora, en 1997, el Papa Juan Pablo II la llamó corredentora. Y el 1 de enero del año 2024, el Papa Francisco declaró que María es la Madre de Dios y tiene un papel importante como intercesora para poder acercarnos a Jesús. Quiere decir que a través del tiempo a María se le han adjudicado atributos que son de Cristo. Se le han adjudicado atributos que no son propios de María, sino le han creado una existencia sin pecado. Quiere decir que si María fue sin pecado, no necesitaba un Salvador. Quiere decir que si no era, que era sin pecado, podía ir al cielo sin ver la muerte. Eso fue creado. Así que se le adjudica la concepción inmaculada, la asunción al cielo, porque dice que al compartir los sufrimientos de Jesús, también tiene que compartir su glorificación. Y se le da adoración y se considera que esa mujer con 2 estrellas vestida de sol que está en Apocalipsis 2, se dice que esa es María. Pero ninguna de esas cosas están en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, en 1 Timoteo 2:55. Y después Jesús mismo en Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, ¿por qué habrá sido elegida María? ¿Por qué ella y no otra mujer? ¿Por qué ella en ese momento y no en otro tiempo? Porque según nos dicen las profecías, no había llegado el tiempo todavía. En
En Daniel 9:25 dice, te daré 7 semanas hasta la llegada del príncipe ungido. En Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y en Marcos 1:15, Juan el Bautista habla de que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se acerca. O sea, en el gran programa de Dios había llegado el momento. Había llegado el momento. El tiempo se había cumplido. ¿Y por qué fue elegida también María? Era una de las pocas que esperaba la redención. En aquella época la religión se había vuelto tan formal, de normas, de ritos, que realmente no se estaba yendo a las profecías y a lo que la palabra decía. Pero había algunos pocos, como Simeón, por ejemplo, que estaba en el templo, y cuando él vio a Jesús, él dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. O sea, él estaba esperando y ese Mesías había llegado. Ana, que estaba en el templo, también se acercó y dijo, wow, este es el niño al cual nosotros esperábamos. María y José, por supuesto, eran creyentes que estaban esperando también. Y lo interesante que nos habla Elena de White es que dice que cuando Jesús nació, los ángeles estaban emocionados de ir a avisar al mundo, de avisar a alguien de que Jesús había nacido, y no encontraron, porque los estudiosos de la Biblia estaban en otras cosas, estaban preocupados en sus ritos, en sus ceremonias, y no estaban al tanto de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Y también fue elegida por su vida piadosa. Se le llama muy favorecida, bendita entre las mujeres. Era el ideal de todas las mujeres ser la madre del Mesías. Cuando habían recibido la promesa, Adán y Eva, de que vendría un Salvador, Eva ya pensaba que su primer hijo en nacer iba a ser el Salvador. Y pasaron cuántos años y años y años y ese Salvador no llegaba. Todas las mujeres, y quiero decirles que las mujeres judías hoy en día todavía siguen esperando ser la madre del Mesías, porque no aceptan a Jesús como su Salvador. Y lo sé de boca de una compañera mía de trabajo judía, muy buena persona, pero ella me decía, todavía estamos esperando. Qué privilegio va a ser la madre del Mesías, ese Mesías que ya nació. Así que el tiempo se había cumplido, había algunos pocos fieles esperando, y ahora sí encontramos a una mujer piadosa que reflejaba el ideal divino que Dios tiene para cada joven, para cada señorita, para cada uno de nosotros. Me pregunto, si yo hubiera vivido en esa época, ¿me hubiera escogido Dios a mí para ser la madre del Mesías? ¿Te hubiera escogido a ti? Wow, qué pregunta que nos hace pensar. Ella no era de estirpe encumbrada, no era hija de príncipes, no era hija de sacerdotes ni de rabinos. Ella era una paisana humilde, dedicada, fiel. ¿Y venía de dónde? De Nazaret, la fama que tenía Nazaret. Y vamos a ir repasando el encuentro de María con el ángel, comenzando en el versículo 28. El ángel se le acercó y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante esas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podía significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Gabriel, el ángel que vino allí. Gabriel, cuando se presentó
a Zacarías dijo: yo soy Gabriel, estoy a las órdenes de Dios. Y ahora este ángel que está a las órdenes de Dios viene a avisarle a María. Y la reacción primera de ella es temor. Y es una reacción muy humana. Cuando nosotros vemos algo desconocido, algo que nunca hemos visto, nos asustamos. Y si un ángel en blanco, resplandeciente, glorioso, se nos aparece enfrente, enseguida nos turbaríamos. Y fue la reacción natural de ella. Pero el ángel la reafirmó, le dijo: no tengas miedo, porque has hallado favor ante los ojos de Dios. Ella era receptora del favor de Dios, no era dispensadora del favor y la gracia de Dios, sino receptora del favor de Dios. Y le dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás nombre Jesús. Y será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Aquí hay un problema. Gabriel, tú me estás diciendo esto, pero yo nunca he estado con un hombre. Yo soy virgen. ¿Cómo voy a tener un hijo? O sea, ella no estaba incrédula, pero quería una explicación. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que seguir con los planes de casamiento con José? ¿Tengo que separarme de él, divorciarme de él? ¿Qué tengo que hacer? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¡Wow! Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Hermanos, estamos queriendo comprar una propiedad que cuesta bastante más de lo que podemos pagar. Pero si es su voluntad, para Dios no hay nada imposible. Lo vamos a lograr con la ayuda de Él, si es su voluntad. Yo no sé si tú estás luchando con algún pecado, con alguna tendencia, con alguna tentación, con un mal carácter. Para Dios no hay nada imposible. ¿Estás luchando con un problema de salud? Para Dios no hay nada imposible. Fíjense que fueron las mismas palabras que Dios le dirigió a Abraham. Cuando Abraham le promete que va a tener un hijo y ya estaba por los 100 años y Sara por los 90, ¿y cómo vamos a tener un hijo a esta edad? Y allí Dios le dice: Dios, ¿hay algo imposible para Dios? Recordemos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y así como el Espíritu de Dios cubrió esa tierra, que era una tierra que estaba desordenada y vacía, y de allí surgió el cosmos, un mundo bello que Dios creó, ese Espíritu también iba a cubrir a María y le haría engendrar un niño. Así como la gloria de Dios se depositó sobre el santuario, así sería María cubierta con la gloria de Dios. Algo asombroso, algo difícil de entender. Quedarás encinta. ¿Cómo? ¿Cómo? Darás a luz un hijo. ¿Cómo? Y será Hijo del Altísimo, una gestación milagrosa, sobrenatural. El Hijo de Dios se formaría de su sangre. Ella con sus senos alimentaría con leche materna al Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Y yo varias veces he mencionado, cuando Dios le presentó Eva a Adán, Adán la vio tan hermosa y dijo: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y después de Adán, las únicas que podemos decir eso somos las madres. Cuando nos entregan a nuestro bebé, por feíto que sea cuando nació, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, es lo más hermoso, porque es parte de mí mismo.
Y ese es el privilegio que María iba a tener. Ella nutriría al Creador. Con cuánta expectación el cielo habrá observado cómo Jesús, el Rey del universo, sentado en un trono, deja de lado su trono para convertirse en un embrión e implantarse en la matriz de una jovencita humilde. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tuvo que hacer nuestro Señor para opacar su gloria? Porque su gloria era tan grande que Él tenía que opacarla para que nosotros no fuéramos destruidos al verlo. De las cortes de las celestiales, donde los ángeles le cantan himnos y se postran delante de Él, venir a nacer en un establo rodeado de animales olorosos. ¡Wow! Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora María tenía en sus brazos a ese bebé y ella le enseñaría a hablar, le enseñaría a caminar, le enseñaría a cantar, le enseñaría a orar y lo alimentaría con esa comida sencilla de campesinos humildes. Pero ella ahora cuidaría a un niño diferente, un niño poderoso, creador, redentor, un niño perfecto. Elena de White dice que con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Madres, padres, ¿qué sería criar a un niño perfecto? ¿Cómo tenemos que luchar con las tendencias de nuestros niños? Al egoísmo, mentir, a esconder, a ser egoístas, a no ser bondadosos. Eso es lo que nosotros tenemos que lidiar con nuestros hijos porque nacen con esa tendencia. Pero ella no tuvo eso. Era un niño perfecto. Y ella fue la primera maestra humana. Lo educaría con los rollos de la Escritura y con la naturaleza. Jesús observaba mucho la naturaleza y yo me imagino que muchas de esas parábolas que Jesús narra de la naturaleza quizás las aprendió en la rodilla de sus madres. Y a ella le encantaba estimular esa mentalidad inteligente y receptiva, y mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño. Ese mismo Espíritu Santo está disponible para las padres y las madres de hoy. Cuando necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos, allí está disponible ese Espíritu del Señor. Solo María lo único que tenía que hacer era confiar y esperar. Y eso es lo que hizo. Y respondió en el versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Sumisión a la voluntad de Dios. Obediencia. Responsabilidad. Yo creo que como adolescente todo fue una sorpresa tan rápida que no pudo pensar en todo al mismo momento, pero después habrá empezado a pensar, wow, tengo que ser la madre del Salvador del mundo. ¿Cómo voy a hacer para criar a este niño? Porque todo niño es una gran responsabilidad para los padres. Yo todavía recuerdo
cuando nació nuestro primer hijo. Estuve 1 o 2 días en el hospital donde los médicos, las enfermeras me decían todo lo que yo tenía que hacer, pero llegó el día que me dieron de alta y me llevaron en una silla de ruedas con mi bebé en brazos, y yo recuerdo lo que yo sentí cuando las puertas del hospital se abrieron y yo salí al mundo con este niño en brazos, y yo sentí un peso de la responsabilidad que había caído sobre mí, porque yo tenía ahora que encaminar a este niño para que amara a Dios. Y esa responsabilidad habrá sentido María también, pero tuvo valor. Tuvo valor porque ella también perdería mucho. Perdía su reputación. Ella estaría en los comentarios de todo el pueblo. Ah, mira, están comprometidos, y la viste cómo está. Todavía no fue la boda y mira cómo está María. ¿Cuánto estás dispuesto tú a arriesgar por el Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a perder por el Señor? Porque hay gente que pierde su reputación. Dicen que lleva toda una vida a hacerse de un buen nombre, de una reputación, y en un instante uno puede perder esa reputación. Y María la perdió muy jovencita, sin haberlo querido. Pero ¿cuánto estás dispuesto tú de perder por servir al Señor, por obedecer a lo que Él te pide? En conclusión, María fue una mujer escogida por Dios, humilde. No tenía estatus, pero Dios la escogió porque miró su corazón. Dios no busca grandeza. Dios busca corazones que estén dispuestos. Y Dios puede hacer grandes cosas a través de los humildes. María fue una mujer de fe. No entendía completamente cómo sucederían las cosas, pero su confianza fue mayor que las dudas. Debemos nosotros también confiar en el plan perfecto de Dios, aunque puede ser que en algún momento no lo entendamos. Fue una mujer obediente. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es un acto de rendición total. Es decir, Señor, ok, tú me lo pides, yo me entrego, hazlo como tú quieres. El riesgo era grande, el riesgo de ser malentendida y el dolor que tendría después cuando llegara a ver a su hijo morir. ¿Estamos dispuestos nosotros a decir, Señor, hágase contigo conforme a tu voluntad? Y María fue un ejemplo de humildad también. En el Magnificat, que son las palabras, en la versión antigua decía mi alma magnifica, en latín le llaman el Magnificat. En el versículo 46 comienza lo que ella dice cuando se encuentra con Elizabeth. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le teman. Esta es una expresión de humildad, este cántico. Ella está reconociendo que todo lo que ocurre es obra de Dios, no por sus méritos propios, sino por su gracia. Ella reconoce que necesita de un Salvador. ¿Y saben qué? Ese será el canto de los redimidos por la eternidad. Cuando lleguemos al cielo vamos a decir, Señor, gracias por haberte dignado en mirarnos a nosotros, indignos pecadores y pobres pecadores. Gracias, te alabo, Señor, por tu misericordia. Ese será el cántico que podremos expresar. Nosotros honramos a muchas personas de la Biblia. María merece también nuestra honra inteligente,
por lo que revela la Biblia acerca de ella. No se necesitan más Marías para la misión que se le encomendó a ella de nutrir en su seno al Mesías de Dios. Habrá una sola María y no habrá ninguna más. Pero a cada uno de nosotros se nos ha encomendado una misión también. ¿Será que has captado la misión de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué estás en este mundo? ¿Sabes por qué estás viviendo acá en Sorrento, en Altamonte, en Eustis, en Apopka? ¿Sabes por qué Dios te trajo allí? ¿Sabes por qué estás en la iglesia de Sorrento? ¿Por qué viniste hoy acá? Quizá el Señor te está llamando. Te está llamando a una misión, a una entrega, a algo que es más grande que tú, más grande que Él. Yo quiero en esta mañana pedir que Dios nos conceda gracia para cumplir esa misión piadosamente, con humildad, con obediencia, con fe y confianza, como lo hizo María. Que Dios nos bendiga. Saña furiosa.
Los invito a inclinar el rostro para orar. Señor, en este momento estamos tan agradecidos a ti, porque estuviste dispuesto a despojarte de ti mismo para venir a nacer a este mundo oscuro lleno de pecado. Gracias por la salvación que nos regalaste. Y en este momento pedimos que tú nos ayudes para que vivamos vidas piadosas, vidas buenas, vidas santas, que te honren a ti y al sacrificio que tú hiciste por nosotros. Aceptamos esa salvación gratuita que nos has dado y queremos en el cielo rendirte honores por la eternidad. Pedimos también ahora una bendición sobre los alimentos que vamos a participar y permite que sean para nuestro bien. En tu nombre, amén. Hermanos, tenemos almuerzo, ¿no es cierto? Tenemos almuerzo.